para degradar o para excluir a esta persona. ¿Cuándo se puede realizar este secreto? Lo estamos recapitulando. Por mandato de la ley, autorización expresa del paciente, función médico forense o legal, denuncia oficial de enfermedades infectocontagiosas a portadores de estas y petición de representantes legales de los menores. Hemos visto también la historia clínica, lo hemos desarrollado, también los certificados médicos y el certificado de autopsia. También es bueno indicar que el expediente clínico o historial clínico es el instrumento testimonial evaluativo del funcionamiento de los servicios atendidos al paciente y va a servir, por un lado, para un análisis académico, para un análisis investigativo, para un análisis epidemiológico, para un análisis administrativo, para un análisis de investigación legal, para un análisis estadístico, para un análisis ético en el ejercicio de la función y para un análisis jurídico para verificar si no se vulneró ninguno de los derechos del paciente. Por lo tanto, este expediente clínico o historia clínica se va a establecer a través de una norma única que proteja la salud de la población, promoviendo la elaboración del expediente clínico o historial clínico. Esta elaboración de este instrumento clínico comienza con la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Los datos generales del paciente y características fisiológicas del mismo. ¿Cuáles son las normas específicas para la obligación del expediente clínico o historial médico? La estandarización del manejo habitual del expediente clínico o historial clínico, sistematizar, conservar y archivar el expediente clínico o historial clínico. Y obviamente también, por último, promover la cultura de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Ámbito de aplicación, normas de observación y cumplimientos de carácter obligatorio, especialmente en entidades públicas, tanto del Sistema Nacional de Salud pública, semipública, de convenio, seguros o cajas y privado. El expediente clínico como tal, vamos a decir que constituye el historial clínico de una persona que ha recibido o recibe atención médica en un establecimiento de salud o consultorio privado. Tiene extraordinaria importancia médica, sanitaria y legal debido a que maneja escrupulosamente datos, diagnósticos, tratamientos, posología y receta médica del paciente, tomando en cuenta la enfermedad del paciente, el tratamiento del paciente o la defunción del mismo. Este historial clínico o expediente clínico tiene las siguientes características: veracidad, carácter científico, integridad, sujeción o de acuerdo a norma, secuencialidad, disponibilidad para el personal de salud y unicidad. La veracidad se basa en los apuntes que realiza el profesional al momento de abordar al paciente, ya sea con su nuevo padecimiento, ya sea para verificar el avance o progresión de la enfermedad o el tratamiento realizado. Es de carácter científico porque a través de un análisis, a través de una discusión, a través incluso de muchas veces de una junta médica o consenso, se logra establecer parámetros para que una persona se someta a un tratamiento de rehabilitación.
es íntegro o tiene integridad, porque no solo se basa en un padecimiento de una especialidad, sino va a ser de todos aquellos padecimientos que tenga la persona. Por ahí, cardiología, gastrología, si es mujer, ginecología. Entonces, todo lo que la persona padeció a lo largo de la historia, con las especialidades, va a estar en su historial clínico. Este historial clínico se basa en la norma del Ministerio de Salud y Deporte. Entonces, la norma del Ministerio de Salud y Deporte, yo les mandé a través del manual de medicina legal diaria que les mandé por el grupo. Secuencialidad, el día 2004 tenía apendicitis, el 2005 gastritis, el 2006 diabetes, el 2007 nuevamente gastritis. ¿Qué significa? Que se va anotando los padecimientos, las enfermedades en forma secuencial. Disponibilidad, todo ese legajo, todo ese apunte, esas notas, todo lo referente a esta persona va a ser accesible al personal de salud de ese centro nosocómico. Por lo tanto, es importante indicar que ese expediente va a estar ahí para un nuevo padecimiento, nuevo tratamiento y ver cómo se va comportando el cuerpo humano a través de una secuela de tiempo. Es importante indicar que muchas veces el paciente solicita una epicrisis, o sea, un resumen de su historial, para poder remitir al nuevo profesional o al nuevo especialista para que continúe el tratamiento correspondiente. Y la unicidad significa que este expediente va a ser único en la persona. No puede ser que haya expediente A para José, expediente B para José, expediente C para José. Existe solo un expediente a nombre de José y ese va a ser único. También sirve para que a través del expediente o historial clínico, este sirva como asistencia para consulta. Si una persona se queja en el dolor, donde antes tenía su vesícula, pero hemos visto que le hicieron una laparoscopía para quitarle su vesícula, entonces el médico puede descartar esta situación o puede pensar que existe algún tipo de hernia en la zona donde se encontraba el saco biliar. Docencia, todo expediente clínico va a servir también para inculcar a los nuevos profesionales sobre las patologías que presenta nuestra población. Y cómo esta patología, por un lado, fue evolucionando o creciendo o al revés, fue paulatinamente controlado y desapareciendo en el cuerpo correspondiente. La historia clínico o historia clínica, ¿sí? También va a servir para una gestión y planificación de las políticas de atención al paciente. Va a servir para planificar la cantidad de personas, médicos, enfermeras, para la atención de aquellas personas que acuden al centro médico. Me va a servir también para que yo proyecte el crecimiento vegetativo o geométrico de mi población a enfermarse, pudiendo precautelar esta situación, solicitando a las autoridades la compra de nuevo equipamiento, nuevos fármacos, nueva infraestructura, todo pensando en la proyección del mismo.
Administrativamente me va a servir también el historial clínico o expediente clínico para ver si se cumplen o no las disposiciones legales tanto del personal administrativo como del personal de salud. Jurídico legal para ver dónde se vulnera o cuándo se vulneró los derechos del paciente o al revés, cuándo las actuaciones de los pacientes han vulnerado la integridad del médico tratante. Control de calidad asistencial. Aquí se va a poder analizar, ver cuál fue la situación de abordaje del personal de salud en el hospital, cómo se logró encarar el padecimiento de una persona, qué se hizo para viabilizar la pronta atención médica o el pronto internamiento del paciente, o qué falencias tuvo este paciente dentro del servicio. Y por último, la comunicación. Esta comunicación puede ser personalizada o social. ¿Cuándo es personalizada? Cuando se le informa en forma detallada, como se dice, con chuis, la enfermedad o padecimiento que tenga esta persona, ya sea por el transcurso de su vida, ya sea por alguna patología, ya sea por alguna situación fuera de su control. ¿Preguntas? El historial clínico consta de dos partes. Por un lado, tenemos la parte asistencial referido al procedimiento de enfermería, donde informan temperatura, presión, altura, peso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y por otro lado, tenemos la parte administrativa, en la que proporciona datos generales el paciente para poder ser atendido o remitido al profesional en salud correspondiente. ¿Cuáles son los papeles que van a ser introducidos al expediente clínico o al historial clínico? Van a ser, entre otros, la papeleta de ingreso, el cuadro de registro de signos vitales, la nota de ingreso o admisión del paciente, el historial clínico propiamente dicho, los formularios de conocimiento informado y obviamente la parte de alta. En la segunda sección se va a tomar también en cuenta los informes de exámenes complementarios, como son los de diagnóstico, que van a comprender los de exámenes de laboratorio, imagenología, endoscopía. Tomando en cuenta los anatómicos topológicos, se va a ver la valoración funcional del paciente después de haber sufrido, por decir, un accidente de tránsito. Después también el expediente clínico va a ser también ordenado por grupos de afinidad y de fechas, tomando en cuenta el sexo, la profesión u oficio, el año de nacimiento, tipo de sangre, patologías comunes, entre otras. Colocando de primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas últimamente, tomando en cuenta ello la patología o la enfermedad que padece el paciente. En la tercera
parte o sección del historial clínico del paciente, se van a anotar notas de evolución e interconsultas ordenadas de acuerdo a fechas. Y obviamente en primer plano, las recientemente realizadas para poder cotejar el estado de salud de la persona. Como cuarta sección, tomando en cuenta también el libro, los protocolos de procedimiento invasivo, como ser protocolos quirúrgicos, anestesiológicos o de exámenes clínicos descritos. Asimismo, los informes médicos requeridos por el paciente o por el médico o la transferencia de otros establecimientos al centro principal. Se toma en cuenta una quinta parte en la que se está refiriendo a las indicaciones médicas y al tratamiento que va a ser sometido el paciente. Anotando el remedio, cantidad y tiempo. Asimismo, tenemos en la sexta parte o sexta sección lo referente a los apuntes realizados por enfermería, notas de remisión del paciente, reportes del paciente, registros de cumplimiento del tratamiento y dosificación e ingesta de medicamentos por el paciente. En la séptima sección o séptima parte, como un resumen, se va a hacer una epicrisis o resumen del expediente clínico junto a otros documentos administrativos, que pueden ser protocolos de autopsia y certificado de defunción. Y obviamente se tiene que diferenciar de los otros. Todo manejo del expediente clínico o historial clínico se tiene que realizar por claridad y pulcritud, refiriéndose al cuidado de los documentos, letra legible y de fácil comprensión. La letra ilegible, tachadas, correcciones o sobrepuestas o alineadas a la propia escritura son inaceptables por ser documentos médico-legales que tienen validez. Y por último, tiene que estar refrenado con firma y rúbrica del médico tratante. Podemos indicar que el historial clínico o historial médico de cada paciente y notas describe en forma concisa y precisa, 1, la situación del paciente. 2, detalles de tratamiento. Pero para ello se tiene que evitar repeticiones en el habla. Y número 3, se tiene que evitar relatos prolongados que no tienen una síntesis. Todo expediente clínico o expediente médico va a tener un apoyo gráfico cuando se trate de datos estadísticos o epidemiológicos. Ejemplo, identificar sitios de lesión descritos en el procedimiento quirúrgico. Explicación consentida e informada.
Es importante saber que el historial médico, la historia clínica, va a ser que la persona realice cualquier anotación o grafía en este expediente clínico. Va a identificarse con nombre completo, firma y sello el médico que está realizando los apuntes o registros correspondientes. Y hablando de registro, debemos indicar que toda evolución médica, prescripción o tratamiento, enfermedades por interconsultas, recepción de exámenes clínicos, informes, protocolos, notas de enfermería, entre otros, se basa a través del registro. ¿Qué se registra? Fecha, hora y lugar e indica la acción que se hace a la persona tratante. Tomando en cuenta el manejo del expediente clínico, se debe indicar que se debe de cumplir las indicaciones precisas y de orden lógico a través de medidas generales, dietas, controles, signos vitales, posesiones, ejercicios respiratorios, sondas de rehabilitación que van a tener que ser detalladas en el expediente clínico. Es importante indicar que el uso de soluciones y medicamentos señalados van a tener que ser enumerados, van a tener que informar la dosis, la vía y la cantidad del mismo. Enfermería debe velar porque se cumplan estas situaciones para evitar reclamos o negligencias correspondientes. La epicrisis, como ya hemos indicado, comprende datos generales de la persona, fecha de ingreso y alta de la misma, diagnóstico de ingreso, breve reseña de los exámenes clínicos, breve reseña de la evolución de la enfermedad, modificaciones después del tratamiento. Lo positivo de esta epicrisis es que ayuda a poder entender a través de un resumen de este expediente clínico, historial clínico, del padecimiento del paciente. Esta epicrisis va a ayudar en el manejo del resultado del padecimiento anatómico patológico del paciente. ¿Por qué? Porque va a dar estadísticamente una cifra en la que va a poder agruparse con otros pacientes que padecen igual o semejante enfermedad. Va a ser un diagnóstico final porque va a ser el resumen de la última actuación realizada en ese expediente. El estado del paciente, al ser dado de alta, para ver cómo el paciente cómo la enfermedad se comporta cuando el paciente se desplaza a su hogar y cómo esta enfermedad puede ser controlada o no en el seno materno o en el seno del hogar. También este expediente clínico me va a ayudar para poder realizar un resultado de una autopsia del occiso. Entonces, a través de la autopsia del occiso yo voy a poder determinar
y comparar la causa de la muerte y los efectos de un mal tratamiento o bueno realizado al paciente. Y obviamente siempre va a haber un comentario final en la que va a determinar estas situaciones. Muy bien. Preguntas. Pericia. Conforme al Código de Procedimiento Penal, en el artículo 204, la pericia se ordenará para descubrir o valorar un elemento de prueba. Y para eso es necesario los conocimientos especializados de alguna ciencia, arte o técnica en una persona. La pericia, conforme a la página 8, numeral 2, el peritaje médico-legal es una de las actividades más importantes de la medicina legal. La pericia o informe médico sirve para ilustrar o establecer al tribunal o juez de ciertos hechos para los cuales se requiere conocimientos especiales en las ciencias médicas. La resolución de los problemas jurídico-legales que necesita de la peritación médico-legal se establece la verdad científica y fáctica de los hechos observados por la norma. Y de esta manera sirven de base para el fallo o resolución aceptada del juez. Artículo 205. Perito. Perito es un doctor experimentado en una ciencia o arte, es decir, la persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos o prácticos, que es llamado por la justicia. Por lo tanto, perito es aquella persona que, no siendo parte del proceso judicial, elabora un informe a solicitud de alguna de las partes o del propio juzgado sobre un hecho para cuyo conocimiento son necesarios determinados conocimientos técnicos, como ser el arte, la ciencia u oficio. Conforme al artículo 205, el perito, serán designados peritos quienes, según reglamento estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no está, es posible contar con un perito en el lugar de los procesos. Se designará una persona de idoneidad manifestada. Examen médico legal. El fiscal ordenará, tomando en cuenta el artículo 206, la realización de examen médico forense del imputado o de la víctima, cuando estos sean necesarios para la investigación del hecho denunciado, los que llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del examinado. Al acto solo podrán asistir el abogado o una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho. Consultores técnicos, 207. El juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrán asesorar a las partes en los hechos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre las pruebas periciales. La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente sin necesidad de autorización judicial. Artículo 208.
impedimentos. No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho, objeto del proceso, o quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Artículo 209. Designación y alcance. Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trata de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones por valorarse. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia. Artículo 211. Excusas y recusaciones. Los peritos podrán excusarse o ser excusados por los mismos motivos establecidos por los jueces, excepto por su participación en cualquier etapa del proceso. El juez o tribunal resolverá lo que corresponda, previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior. Artículo 211. Aceptación, citación y aceptación del cargo. Los peritos serán citados de la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y desempeñar el cargo para el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si hubieran impedimento o no fueran idóneos, deberán poner en conocimiento del fiscal, juez o tribunal, para que previa averiguación sumaria resuelva lo que corresponda, sin recurso ulterior. Rige la disposición del artículo 198 de este Código de Procedimiento Penal. Artículo 212. Ejecución. El juez o tribunal resolverá todas las cuestiones que se plantean durante las operaciones periciales y brindará auxilio judicial necesario. Si existen varios peritos, siempre que sea posible, practicarán juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a la pericia y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la liberación. El juez, fiscal o tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra a realizar las operaciones periciales dentro del plazo fijado o desempeñe negligentemente sus funciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación. Artículo 213. Dictamen. El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando existe diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado al tribunal correspondiente. Artículo 214. Nuevo dictamen o ampliación del mismo. Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos. Artículo 215. Conservación de objetos. El fiscal, juez o tribunal y los peritos procurarán que los objetos examinados sean conservados de modo que la pericia pueda repetirse. Si es necesario destruir o alterar los objetos analizados, los peritos deberán informar antes de proceder.
Y con eso estamos viendo lo referente a peritaje. Tomando en cuenta las cualidades intelectuales y éticas del perito médico, podemos indicar que las actividades periciales serán: 1, con objetividad; 2, con actitud crítica; 3, con sinceridad; 4, con mente abierta; 5, con precisión; y 6, con cautela. Con objetividad, cuando el perito se cerciora de los hechos, se fundamenta por las pruebas que obtienen en lugar de los hechos. Actitud crítica, cuando evalúa el procedimiento utilizado en la investigación y, verificando este procedimiento y verificando los resultados, emite un criterio. Con mente abierta, ya que siempre está abierta para recibir comentarios, ya sea aprobando o rechazando su labor pericial. Con precisión, porque debe contener con lo imprevisto y lo aproximado sus conclusiones. Con cautela, no acreditar los elementos incompletos, dudar las conclusiones precipitadas, evitar la aceptación por su simplicidad sin un respaldo científico. Y la imparcialidad, debe expresar su opinión con tacto y siempre en forma imparcial. ¿Cuáles son las formalidades del peritaje? Que ya lo hemos indicado: juramento, dictamen y el informe oral correspondiente. ¿Cuáles son las partes de un dictamen pericial? Tenemos el encabezamiento o prólogo, o preámbulo también, en la que va enunciado el nombre y las cualidades del perito, la producción del mandato judicial, fecha de llamamiento o designación, mención de haber prestado juramento, fecha de la pericia, lugar donde se realiza el peritaje y la naturaleza u objeto de intervención médico-legal. En la segunda parte va a haber el examen, en la que va a ver el abordaje o el reconocimiento del paciente. Va a hacer un análisis de las lesiones observadas, de los síntomas o diagnóstico. Y en casos de fallecimiento, va a realizar la autopsia correspondiente. La discusión, después de la exposición de los hechos, se procederá a la discusión de los mismos. La evaluación racional y lógica, en la que el médico aprecia el valor de las manifestaciones del enfermo o datos proporcionados por un familiar o la policía acerca de la causa de la muerte del occiso. Y por último, las conclusiones. El perito, finalmente, realizará las conclusiones en términos breves y precisos. Cuando se solicita un informe complementario, este tendrá las mismas situaciones, pero va a tener 2 puntos: la aclaración que se requiere y la impresión correspondiente. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Tal vez un poquito podría repetir sobre la estructura del dictamen pericial. Claro que sí. La estructura del dictamen pericial tiene las siguientes partes. La parte inicial o preámbulo, en la que el perito va a detallar
Primero su nombre completo, su especialidad, cómo ha sido designado, en qué causa, en qué procedimiento, quién lo designó, si el juez o tribunal, si éste ha realizado el juramento correspondiente, así como las causas que motivaron que él intervenga en el proceso. 2, va a establecer el examen pericial en la que va a detallar el reconocimiento del paciente, sus lesiones, el origen del mismo, los síntomas del paciente y obviamente el diagnóstico correspondiente. En este examen, si el paciente o la persona está muerta, se llama occiso, también va a realizar la autopsia correspondiente. En la tercera parte va a haber una discusión en la que el perito va a ir determinando aquellos elementos que encontró, fundamentando sus conclusiones a través de la doctrina y la norma legal. Y por último, va a dar una conclusión en la que va a ayudar al juez a sostener la declaración de inocencia o de condena de la persona. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ninguno. Entonces vamos a continuar. Ya hemos publicado la asistencia, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Primera parte, Doctor, ¿cómo abordamos doctor, a una persona? Dígame. perdón, doctor. Yo no tengo celular y bueno, no voy a poder pasar clases. Apenas me conecté de mi hermana de su celular y la asistencia. ¿Cómo puedo hacer? Es que me han robado mi celular, el Mándate el nombre anterior. de la persona y indicas que eres tú. ¿Ya? Van a tener el mismo apellido, ¿cierto? Vladimir Casillo. Lo mandas por escrito. ¿Ya? Está bien, gracias. De nada. Muy bien. Ahora vamos a ver clases de peritaje. Pero antes de entrar a este peritaje, vamos a hacer una pequeña reflexión, un análisis, porque obviamente es importante ver cómo identificamos a una persona. Una persona que puede ser objeto de algún hecho ilícito, un robo, por decir. Sandra, cuando te roban, ¿qué es lo primero que te llama la atención de la persona que comete ese hecho ilícito contra ti? A ver, ¿qué es lo que ves, Sandra? Bueno, gracias, doctor. Dependiendo, ¿no? Generalmente yo puedo ver el rostro, el color, si tenía cabellos largos, cortos, si era alto o bajo, o flaco o gordo. Muy bien. Vamos a suponer que viene por atrás, te empuja, te jala la cartera y se va corriendo.
no le viste la cara, no le viste muchas cosas. ¿Cómo identificas a la persona? La estatura. Muy bien, lo primero que vemos es la estatura. ¿Cierto o no es cierto? Una También persona los que te ojos, asalta con doctor. cuchillo. Bueno, otra cosa que estés queriendo enamorar con el delincuente, pero no. Lo primero que ves es la estatura. Entonces vemos la antropometría, la estatura. Lo que te va a preguntar el policía va a ser alto, bajo, chiquito. Segundo elemento que tienes que tomar en cuenta, ¿qué es? La constitución física, pues, delgado, normal o gordo. Y el gordo está gordo normal o obeso, que es el obeso el que tiene una super panza. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, estamos hablando primero del gordito, ¿no? ¿Cierto o no es También la cierto? cicatriz, doctor. Espera un cachito, no seas tan otro que se adelanta como el día sábado, caray. Aparte de eso, ¿qué ves? Porque puede estar en oscuras, no se ve nada, puede estar con guantes. ¿Qué más ves? ¿Qué más te sirve para identificar a la persona en un lugar oscuro? Que los dientes alumbre, doctor. El tono de su No. voz, si es de noche. Muy bien, Voz, el su tono de voz, su voz. doctor. Este es un asalto, dame tu billetera, dame tu celular. Su voz, doctor. Muy bien, perfecto, eso es perfecto, es la voz. ¿Cuántas veces vienen las chicas detrás de ti o el chico y te preguntan, no, adivina quién soy? Y por la voz medio chillona o la voz medio gangosa, le conocemos a la persona, ¿cierto o no es cierto? Es importante que ustedes entiendan, o sea, no siempre vas a ver la cicatriz, no siempre vas a ver los ojitos, no siempre vas a ver la boquita, por ahí tampoco puedes ver ni siquiera la cara, pues pasa con montañas, con lentes, pero sí vas a poder reconocerlo por la voz, sí vas a poder reconocerlo por la altura, sí vas a poder reconocerlo por su constitución física, incluso por su sexo, si es hombre o mujer, se nota pues, sí vas a poder reconocerlo, ¿cierto? Ah, esos son elementos que ayudan a la identificación de la persona en forma general. Ahora vamos en forma específica. Lo primero que te va a llamar la atención ni siquiera va a ser su bigote, sus ojitos. Si es hombre, va a ser si tiene barba o bigote. Entonces, cuando digas, me ha asaltado un melenudo, tenía su barba así grande, por la policía, ¿qué va a buscar? Al barbón, pues. Por ahí es al revés. El que te asaltó, ¿sí? No tiene ni un pelo en la cara. Y a la persona que lo detiene la policía indicando que él puede ser el que te ha robado, aparece lleno de barba. Pregunta, ¿la barba crece de la noche a la mañana? No, ¿verdad? Entonces son elementos de prueba que tienen que tomar ustedes en cuenta. En la mujer la misma cosa. ¿Cómo era esa mujer? Tenía cabello corto, cabello a ras de su cuello o cabello largo. Lo mismo. ¿De la noche a la mañana va a crecer su cabello? No, pues. Puedes que tenga un cabello largo y lo corte, puede haber esa situación. Pero si es al revés, si la chica que te asaltó tenía un corte chiquitito como de hombre,
y a la persona que la detienen tiene un cabello largo, ¿es la persona que te asaltó? Pregunta. Y hoy sale la respuesta, no, no es la persona que te asaltó. Por eso es importante que entiendan cómo se identifica a la persona, ¿cierto? Ah, por el tamaño, por su constitución, por su voz, por sus características faciales genéricas, cabello, barba, ¿cierto? Ahora sí, vamos a identificación específica. Y en la específica, sí, ahí vamos a ver los ojos, ahí sí vamos a ver las huellas dactilares, ahí sí vamos a ver la firma, ahí sí vamos a ver aquellos elementos únicos, como ser tatuajes, lunares, manchas, cicatrices, que nos dan certeza que esa persona fue la que cometió el delito. ¿Estamos? ¿Qué es identificación o identidad? Es el grupo de particularidades de origen genético o adquirido que califica a una persona con ella frente a un grupo de personas, identificando en forma plena a la persona. Tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria. Sin ella sería imposible nuestro propio reconocimiento. Desde un punto de vista externo, hay datos personales que intervienen en la descripción de la propia identidad. Aunque desde un sentido técnico e incluso administrativo, el conjunto de información relacionada con uno mismo influye notablemente en nuestro autoconocimiento. Tenemos un nombre, una fecha de nacimiento y toda una serie de datos que comunican información sobre la propia individualidad del sujeto. Clases de identificación personal, la identificación de voz, la identificación palmar, la identificación de huella dactilar, identificación ocular, identificación facial, identificación antropométrica, la altura, características del cuerpo, la identificación genética, la identificación grafológica, la identificación odontológica y por último, la identificación por alteraciones realizadas en el cuerpo. Estas alteraciones pueden ser tatuajes, cortes, piercing, injertos, entre otras cosas. ¿Cómo identificamos legalmente a una persona? Por un lado, a través de la fotografía digitalizada. Nos sacan una fotografía, eso se da mucho en la cédula de identidad, en el sistema bancario, y con eso identificamos a la persona. Incluso, si ustedes se fijan, hasta en la libreta escolar de tu hijo, hasta ponen su fotito. En la libreta de servicio militar también identificamos a la persona. Entonces, el documento, esta libreta de servicio militar tiene una foto en la cual acredita que esta persona ha cumplido, ha realizado el servicio militar correspondiente. También se identifica a la persona internacionalmente a través del pasaporte. A nivel local, a través de la cédula de identidad. También podemos identificar a la persona a través de la radiografía. Estas radiografías nos van a dar las características óseas, angiográmicas de la persona.
A través de una tarjeta de identidad o Cardex también nos vamos a poder identificar. A través del código de barras, a través de barras del código genético, guanina, adenina, citosina, adenina, también nos podemos identificar. A través del reclato avado o identikit que realiza la víctima o los parientes del desaparecido, también podemos identificarnos. Fíjense cómo nos vamos identificando en nuestro sistema boliviano. Había sido que hay esa situación, ¿cierto? Y ya. La identidad jurídica, conforme al Código Civil, en el artículo 1 dice comienzo de la personalidad. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad del sujeto. Y para acreditar la personalidad, se debe que haber nacido vivo. ¿Cómo se acredita nacido vivo? Con el certificado nacido vivo, en la cual se identifica a la persona a través de su huella plantar, o sea, de la huella de las plantas de los pies. El nacimiento con vida se presume salvo prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos, estamos hablando de la cesárea. Artículo 9, Código Civil, derecho al nombre. Toda persona tiene derecho al nombre con el arreglo de la ley que le corresponde. El nombre comprende el nombre propio, individual, y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. El cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. Artículo 10. Apellido del hijo. El hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se haya establecido su filiación. Y ahora vamos a la identificación ocular. Esta identificación ocular va a tomar en cuenta la característica de la córnea, del iris correspondiente. El ojo humano es un órgano mediante el cual detectamos la luz, por lo que habríamos de que es la base del sentido de la vista. El ojo recibe la energía luminosa y la transforma en impulsos eléctricos, que es conducida por el nervio óptico del cerebro. Se utiliza el iris ocular como un sistema de identificación. La identificación biométrica mediante la retina del ojo se basa en la utilización del padrón de los vasos sanguíneos contenidos en la retina. El padrón de la distribución de los vasos sanguíneos se emanan del nervio óptico y que aparecen dispersos en la retina. Es, indudablemente, una fuente de información biométrica, altamente distinta, ya que no todos tenemos dos padrones iguales, incluso en casos de hermanos gemelos idénticos. Es estable a lo largo de la vida de una persona e independiente de factores genéticos, por lo que es una de las técnicas biométricas idóneas para entornos de alta seguridad. Esta identificación ocular de la retina puede variar tomando en cuenta los músculos. Puede haber una atrofia o un mal funcionamiento del anillo tendinoso común, donde salen todos los músculos, del músculo recto superior, haciendo que el ojo se incline hacia arriba, del músculo recto inferior, haciendo que el músculo se vea hacia abajo, el ojo se ve hacia abajo siempre, músculo recto medial, haciendo que el ojo se vaya a un costado, el músculo recto lateral, haciendo que el ojo se vaya hacia afuera, músculo oblicuo superior, haciendo que el ojo medio mire a un costado. Especialmente eso se da para aquellas personas que les gusta montar los ojitos. Polea de flexión del oblicuo superior, en la que la mirada hacia arriba se ve ciertamente atrofiada. Elevador del párpado. Hay personas que tienen problemas en el elevador del párpado, especialmente después de un trauma. No abren bien su párpado o son párpados caídos. Y el globo ocular, que muchas veces viene con
algún lunar o alguna mancha que, independientemente de la identificación de la persona, también muestra una identificación patológica, como ser la cirrosis. La córnea es la parte frontal transparente del ojo que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto con la cámara anterior y el cristalino, reflectan la luz. La córnea es responsable de 2/3 partes de la potencia total del ojo. En humanos, el poder refractivo de la córnea es de aproximadamente 43 dioptrías. Cuando la córnea disminuye la mayor parte del poder del enfoque del ojo, su enfoque es fijo. Por otro lado, la curvatura del cristalino se puede ajustar al enfoque dependiendo de la distancia del objeto. Y podemos tener estribismo convergente, estribismo divergente o estribismo vertical, como vemos en las imágenes. ¿Del ojo tienen alguna pregunta? ¿Del ojo tienen alguna pregunta? Identificación dental u odontología legal. Rama de la odontología que se encarga del estudio de las piezas dentales con fines investigativos de las personas, ya sean vivas o muertas. Y la determinación pericial de las lesiones dentales existentes en las piezas dentales. Auxilia con sus especialidades conocimientos odontológicos a diversas ramas del derecho penal y derecho civil respectivamente. Las áreas que incurren en la actividad de odontología forense en la identificación personal y en el diagnóstico de traumas y lesiones dentales son los siguientes: evaluación radiológica, examen de los senos nasales, examen de mordida y arcada, identificación de la edad, diagnóstico de maltrato y lesiones dentales, determinación de la raza, nacionalidad, sexo, y determinar los hábitos personales por el desgaste y el cuidado dental. La identificación dental se da a través de los desastres aéreos, accidentes de tránsito, incendios, explosiones o en los cadáveres abandonados por días o semanas. Cuando las huellas dactilares y rastros faciales imposibilitan la identificación de la persona, se solicita la intervención del perito odontólogo forense para que se realice el estudio de los restos dentales y con ello tratar de identificar al occiso o cadáver. Es importante indicar que el esmalte de los dientes es una de las sustancias más resistentes en los procesos de descomposición cadavérica y calor. Entonces, a través de los dientes puedo identificar a la persona, puedo identificar la edad de la persona, puedo identificar el sexo, puedo determinar la raza de la persona y obviamente puedo identificar la nacionalidad del sujeto. ¿Tienen alguna pregunta? La identificación de las personas desde el nacimiento, tenemos los dientes residuales o dientes de leche. Estos van naciendo, estos van evolucionando y van saliendo del cuerpo tomando en cuenta los meses de la persona. Tenemos los incisivos mediales,
que salen a partir del sexto al séptimo mes, los incisivos laterales, que salen del octavo al décimo mes, los caninos, desde los 16 a 20 meses, el primer molar desde el año a 1 año 4 meses, y segundo molar desde los 20 a los 24 meses. El incisivo medial se cae aproximadamente de 6 a 7 años. El incisivo lateral se cae de 7 a 8 años. Los caninos se caen de 10 a 12 años. El primer molar se va a caer de 9 a 12 años y el segundo molar se cae de 10 a 12 años. Esto tomando en cuenta los parámetros generales. Una vez que se caen, empiezan a evolucionar los dientes permanentes. Los incisivos mediales aparecen de 7 a 8 años de edad. Incisivos laterales de 8 a 9, los caninos de 10 a 12, primer molar de 11 a 12, segundo molar de 12 a 13, primer molar de 6 a 7, segundo molar a partir de los 12 años y el tercer molar desde los 13 a los 25 años correspondientes. También a través de las piezas dentales podemos indicar que existen las investigaciones criminales para determinar las mordidas. Es fundamental en casos de identificación cuando la huella es una mordida. Se hacen impresiones múltiples en moldes apropiados, siempre en cera, y las marcas de la mordida del sujeto sospechoso y las comparadas con las que se encuentran en la víctima con una fotografía tomada con lentes de acercamiento. Esta será aún más valiosa si en el levantamiento del cadáver se tomó algo del material de las oqueadas del mordisco, con el cual se puede clasificar el tipo de sangre. Como vemos ahí en la muestra, en la fotografía, perdón. Dentilograma u odontograma. El dentilograma u odontograma constituye fundamentalmente un documento de trabajo que generalmente se incluye en el historial clínico de operatoria dental, por medio del cual se registra mediante símbolos los tratamientos y afecciones presentes en la dentadura de un paciente. Este diagrama es la forma más universal difundida de registro usado por los odontológicos. Como ven, arriba está para los dientes residuales y abajo está para los dientes permanentes. Estudio radiológico, como vemos en la figura. El estudio radiológico forense constituye un medio inestimable en la detección de enfermedades dentomaxilares, caries proximales, tratamientos pulporradiculares, dientes retenidos, entre otras cosas. El examen clínico estomatológico de los pacientes incluye con mucha frecuencia el radiológico, que se anexa a la historial clínico dental. Los datos pre- y post-mortem permiten la comparación de la forma y contorno de las restauraciones y de los senos nasales y frontales, y por supuesto la técnica radiológica con fines de identificación forense nos será muy útil en la estimación de la edad, atendiendo a los estudios de maduración dental durante las 2 primeras décadas de la vida. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, Te escucho, señorita. ¿De qué manera podrías identificar la nacionalidad de esa persona solo con los dientes? Se identifica la nacionalidad de la persona tomando en cuenta la pigmentación y las características de las mordidas. No se olvide que, por decir, los dientes se impregnan de colorante cuando vamos comiendo mucho ají o muchas comidas con esos colorantes, ¿no? Entonces, no es lo mismo un diente o los dientes de un, por decir, los que mastican constantemente hoja de coca,
de una persona que come constantemente ajís y picantes, colorantes, que de un europeo que solo come, por decir, comida de mar. No es lo mismo. Entonces hay diferencia. Incluso la boca de muchas veces de los que viven en la costa se impregnan del pescado, también se impregnan de limón o ajo o cebolla que preparan, por decir, el ceviche y todo eso. Lo que no se ve en la boca de aquella persona que constantemente come yahua, picante, colorante, entonces la dentación es distinta. Las personas que fuman también tienen o dejan una marca en los dientes, ¿no? Entonces hay esas características que también se notan. Más que todo para identificar a las personas muertas u oxisas, que saber quiénes son, ¿no? Un hábito malo de las personas, por ejemplo, un hábito malo de las personas, por ejemplo, es morder el lapicero o lápiz. Y tienen esa mala costumbre de morder. Muerde, muerde, muerde. Y en cierta forma, la cara superior del diente lo van desgastando. ¿Sí? Van a ver, hay un desgaste a un costadito del diente. Otra característica, por decir, son los niños que empiezan a chupar o a tomar biberón, y eso ocasiona que los dientes se vayan hacia atrás. Constantemente chupan, chupan, y sus dientes se inclinan hacia adentro. ¿Verdad? Ahora han visto eso, ¿no? Doctor, ¿me escucha? No. Sí. Sí, claro que sí. Ah, ya. Sí, se ha escuchado Dime. ese caso de que por chupar chupones creo que se les dobla los dientes, ¿no? Para adentro. No solo chupones, mordiles y también biberón. Ah, ah, ya, ya. Entonces, por decir, se pierde un niño, encuentran restos de un niño y se pregunta, ¿no? Esas características o hábitos dentales, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, vamos a quedar acá. El día miércoles vamos a seguir avanzando en materia. Nos va a tocar ahora grafología, pruebas genéticas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, miércoles 18:30, Dios mediante, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día miércoles. Doctor, ¿puede mandar las diapositivas, por favor, al grupo? Sí, doctor, por favor. Ah, ya se fue, creo. Chinga. Vamos, sigue ahí. ¿O no? Hola.